dirigida a las élites, cuya plenitud y forma máxima sería el conocimiento puro, el conocimiento de las esencias y un saber plebeyo de los artesanos y trabajadores materiales. Toma fuerza la voluntad de dominio sobre la naturaleza, en particular la voluntad de su transformación productiva. Los conocimientos prácticos del ser humano se dan en varios niveles. Algunos están muy poco regulados o sistematizados, como algunas prácticas asociadas con la agricultura, el trabajo artesanal o inclusive la forma en que alguien conduce un auto. La enseñanza de este tipo de conocimiento se da muchas veces a través de un acompañamiento intenso, en que el maestro muestra a su alumno simplemente cómo se hacen las cosas, sin darle mayores explicaciones. Otros están altamente organizados y normalizados, de manera que han llegado a ser lo que hoy en día denominamos tecnología. También las artes pueden ser y han sido consideradas por mucho tiempo como formas de saber en todo el sentido de la palabra, porque a través de ellas el ser humano explora y conoce aspectos de su vida personal y social, de su relación con la naturaleza y otros tópicos. A través de distintas formas de representación dirigidas a los sentidos y el intelecto, las artes descifran la realidad, la reinterpretan y la transforman. Gran parte del conocimiento actual sobre otras épocas de la historia, por ejemplo, proviene de producciones artísticas que han dado claves ciertas sobre la forma en que la gente vivía, las cosas que quería y temía, etc. Finalmente se encuentra la ciencia, aquella forma del saber a la cual debemos en gran proporción muchas de las características de la sociedad contemporánea, incluyendo sus fortalezas, pero también sus debilidades. Hemos mostrado las diferentes formas que asume el conocimiento cuando lo entendemos de una forma amplia. Las formas que mencionamos son irreductibles, entre ellas y en muchos casos se complementan e influencian mutuamente, pero también entran en contradicción unas con otras, como es el caso de los fuertes debates entre religión y ciencia, que se han dado en los últimos siglos. Por eso no podemos simplemente detenernos a afirmar que todo es conocimiento a su manera, sino que debemos tratar de ahondar en cuándo es válida una forma del saber, por qué y para qué. En este documental, sin embargo, no nos ocupa el conocimiento sobre la metafísica, la religión, las artes o los mitos. Más bien tratemos de ahondar en el conocimiento científico. Algo he aprendido en mi larga vida, que toda nuestra ciencia, contrastada con la realidad, es primitiva y pueril, y sin embargo es lo más valioso que tenemos. Albert Einstein. ¿Por qué el interés por el conocimiento científico? Durante los últimos 4 siglos, mucho de la reflexión sobre el conocimiento se ha centrado en la ciencia, y allí que se haya consolidado un área dentro de la filosofía denominada la epistemología, dedicada a comprender los saberes que reclaman el calificativo de científicos. El gran interés por el conocimiento científico se deriva del inmensurable impacto que la ciencia ha tenido sobre la sociedad en los últimos siglos. No es objeto de este documental dimensionar el impacto positivo o negativo que ha tenido la investigación científica sobre la sociedad en los últimos siglos, pero es necesario reconocer que ese impacto es comprensible cuando se analizan las características atribuidas al conocimiento científico, como lo haremos a continuación. Las siguientes características son atribuibles en parte a lo que hacen las personas que llamamos científicos, pero también son características deseables para cualquier conocimiento. Es importante entender esta diferencia. Aquí no vamos a mostrar qué es lo que se hace en un laboratorio. Hay personas que tienen el cabello desarreglado, como el caso de Albert Einstein, y trabajan en laboratorios de investigaciones de las más importantes universidades, pero se puede afirmar que no piensan científicamente. En cambio, hay profesores, sacerdotes y hasta políticos que se esfuerzan por mostrar la validez y objetividad de las cosas que piensan. En este sentido, estas personas estarían pensando científicamente. Supongamos que nos encontramos en un juicio en el cual se busca determinar la inocencia o culpabilidad del acusado.
Es una persona que ha sido acusada de homicidio. Se trata entonces de saber si la afirmación «Juan mató al cartero» es verdadera o falsa. Al inicio del juicio, nadie se atreve a afirmar que el acusado es culpable, pues la ley establece que es obligatorio probar la culpabilidad de alguien o de lo contrario esta persona se considerará inocente. Esta actitud de no prejuzgar los hechos ilustra dos características importantes del conocimiento científico: perfectible y abierto. Esto quiere decir que siempre se puede mejorar y profundizar más, que es un conocimiento temporal y por ello puede cambiar hacia el futuro. Aunque en el pasado Juan siempre haya actuado mal, esto no permite inferir que Juan sea el asesino en este caso. La defensa de Juan hará todo esfuerzo para probar que la afirmación «Juan es inocente» es verdadera. Para ello no basta con que el abogado defensor de Juan muestre que, al contrario de lo que todos piensan, Juan es una buena persona. El defensor deberá mostrar con hechos específicos, como que Juan no estaba en la escena del crimen, o que no sabe manejar el arma homicida, o que no tiene ningún interés en la muerte del cartero, etc. Tampoco está en juego ninguna concepción acerca de si el ser humano es bueno o malo por naturaleza, de si el alma de Juan se condenará o no. Esto ilustra dos características adicionales del conocimiento científico. En primer lugar, que es comprobable. No es suficiente invocar la fe del jurado, no basta con que el defensor ruegue al jurado que confíe en la palabra de su cliente. Tampoco se puede argumentar que el jurado no tiene la capacidad para comprender las pruebas que se aportan. No se puede acudir a la ocurrencia de fenómenos extrasensoriales o paranormales para que el jurado se convenza de la inocencia de Juan. Si Juan no estaba en la escena del crimen, entonces debe probar dónde estaba. ¿Cómo? A través de testimonios, de fotos, de documentos, etc. Las pruebas deben ser confiables. Se debe demostrar que los testigos dicen la verdad, que las fotos y los documentos no son adulterados, es decir, que reflejan los hechos. Por ello se afirma que el conocimiento es fático, parte de los hechos y busca regresar a ellos. Cuando en una investigación se interviene, se actúa deliberadamente sobre los fenómenos percibidos a través de los sentidos, de manera que no solo se reciba pasivamente información del mundo, sino que se le pidan a éste respuestas por medio de la creación de situaciones controladas. Cuando sucede esto se está hablando de experimentación. En el caso que estamos mostrando, el juez podría ordenar la reconstrucción de la escena del crimen para determinar qué tipo de hechos son coherentes. Por ejemplo, con la forma en que el cuerpo yacía sobre el piso. Entonces los investigadores probablemente ensayarán varias posibilidades hasta determinar cuál de ellas pudo haber sido la que ocurrió en la vida real. La parte acusada